Bueno, buenos días. A ver, muchas gracias al padre Zuleta por su intervención, que me suscita un par de cosas. Y es, bueno, como caer en la cuenta, no sé si me equivoque, pero creo que en el comité de investigación no hay ningún psicólogo. Va, buen punto. Buena Y sugerencia. no, es que me suscita la pregunta a propósito de la intervención suya, cuando hablaba de cuidar del sujeto. ¿Sí? Entonces yo me preguntaba, ¿qué es eso de cuidar el sujeto o del sujeto? ¿Cómo cuidar del sujeto en investigación y en medicina en un contexto social que por el auge del mercantilismo y el predominio de las máquinas y la inteligencia artificial, cada vez más el sujeto se tiende a desconocer, se diluye? En un mundo en el que, como podríamos decir con Pedro Laín Entralgo, experimentamos una especie de extinción paulatina del psiquismo humano. Entonces, aquí recordaba también a ese gran médico español, Pedro Laín Entralgo, quien decía que quien introdujo en medicina la noción de sujeto fue justamente un psiquiatra, un psicoanalista, Freud. Sin ese aporte de Freud a la psicología y bueno, básicamente a la medicina, no estaríamos hablando de la noción de sujeto. Entonces me llama la atención eso, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo es eso que en el comité no hay un psicólogo? Me llama mucho la atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no puedo responder esa pregunta porque es una pregunta ya del mismo comité, pero me atrevo a decir algo. Depende de cómo y en dónde situemos un poco al psicólogo, porque usted sabe que a veces los psicólogos se ubican en el área de las ciencias sociales y a veces los psicólogos se ubican en el área de las ciencias de la salud. Eso no quiere decir que desaparezca, según la ubicación, la necesidad del psicólogo. Me parece que es algo importante para tenerlo en cuenta, alguien importante para tenerlo en cuenta. Pero va a depender un poco también de cómo se ubiquen ellos. Cuando a veces el psicólogo se ubica en el área de las ciencias de la salud, sus investigaciones obviamente tienen que ver con todo esto que estamos hablando de una forma mucho más directa. Pero cuando a veces se ubican en el área de las ciencias sociales, son ellos mismos los que consideran que no deberían estar acá y que su interés de investigación es otro. Eso no disminuye ni hace desaparecer la importancia del sujeto y la importancia de ese sujeto para la consideración subjetal de un comité. Muchas gracias. Simplemente como la resonancia que tiene en mí su alusión a la medicación y cómo, y esto es problemático para mí porque realmente yo trabajo con pacientes con problemas depresivos y yo veo que a nivel mundial el auge de los medicamentos es un negocio sumamente interesante al punto que ya hoy día muchos psiquiatras, lo dice una investigación muy seria de un francés que se llama Paul Berchery, dice que ya la psiquiatría poco hace clínica. Entonces, si la psiquiatría saca de taquito, los procedimientos que se puedan ocupar del sujeto y de la vida emocional y pone en su lugar el medicamento, y todo el mundo le hace la venia al medicamento, ahí sí, desde el interior mismo de la medicina y desde el campo de la investigación, se está sacando al sujeto, se le está sacando. Y si se está sacando al sujeto, créanme que también se está sacando al sujeto ético, porque todo el mundo sabe que la ética es un asunto que tiene que ver con este eslogan, el hospital Pablo Tobón con alma. O sea, si se saca el alma, digamos, del campo médico, se saca la ética, viene detrás.
Ese es un asunto que a mí personalmente me preocupa mucho. La investigación farmacológica en psiquiatría daría para una semana de irle haciendo evaluación a cómo se llegan a ciertas conclusiones. Voy a poner solo ejemplos, y lo desafortunado es que muchas veces los clínicos no nos damos cuenta. Para demostrar que un nuevo antidepresivo, antipsicótico, tiene menos efectos que la generación anterior, el ensayo clínico subdosifica el medicamento nuevo y sobredosifica el comparador. Entonces, claro, compara contra unas dosis altas de haloperidol y él con poquito va a tener menos efectos secundarios. Es llamativo cómo cuando usted los compara siempre gana el del propio. Y llega un momento de la cadena donde usted dice, ve, pero entonces este tendría que ser el mejor, pero cada uno, por una serie de inconsistencias en mucho de lo metodológico que, insisto, no está en la superficie, no está en la asignación al azar, no está en el ocultamiento de la secuencia, no está en la intención de tratar qué son los pilares para uno decir que un ensayo clínico, están en esos detalles sutiles que a veces el clínico no detecta como en eso. Pero sería una fantasía hablar de eso.